Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Bueno, pues damos inicio a la última charla de esta larga, pero a mi parecer magnífica jornada de este día. Que esta es de veritate material y también, pero la segunda parte. ¿Sí? Vamos a tratar más o menos el hilo general del objeto del conocimiento, no la forma de conocer, sino el objeto del conocimiento, pero ahora pues más bien relativo. Si el anterior ya pues estaba más relacionado con la física en general, en este caso estará relacionado más bien con las ciencias de la vida, como puede ser la epidemiología o de la muerte y la ecología. Y claro, aquí lo importante es que a pesar de la diversidad de temas, o más bien por la diversidad de temas, esto nos sirva para que cada uno se lleve una instanciación, una forma de motivación para que cada uno se lleve a vuestras casas lo que se tengan que llevar y ya después reposarlo, sedimentarlo, y cada quien hará su destilado metafísico que mejor tengan que hacer. Pero sin esto, ya os decía yo hace un rato, no se puede hacer filosofía, así que aprovechadlo y estrujar a los exponentes. Bueno, ahora, como decía, le toca exponer a César y a Dan. César Rodríguez García es médico interno, residente en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, aquí en Málaga. Además es miembro del Seminario Permanente de Reología y es miembro del Grupo Internacional de Investigación Científico-Filosófica Realidad y Proceso. Y, hay que decirlo también, es parte fundamental del comité editorial de la revista de Filosofía Fundamental y subdirector de Filosofía Fundamental. Por eso lo tenemos aquí, lo estamos cerrando con broche de oro. Lo tenéis ahí, que como veis además tiene una banda de rock progresivo que tenéis que escuchar, Glasswork, seguidlos en Instagram. Por otro lado tenemos, César nos va a hablar de un realismo para la epidemiología. Por otro lado tenemos ya al doctor Danciso Toro, que es doctor en filosofía, próximamente también doctor en biología, y él es biólogo, tiene un máster en biología de la conservación y biología evolutiva, también tiene un máster en epistemología de las ciencias naturales y sociales, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del departamento de lógica y filosofía teórica de la Universidad Complutense. También es investigador doctoral en el departamento de biodiversidad y biología evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, becado además por el CSIC. O sea que tenemos aquí a alguien del CSIC entre nuestras filas de la filosofía fundamental. Mirad si no somos de altos vuelos. Bueno, Danciso nos va a hablar de la construcción de nichos temporales hacia una nueva representación de la teoría evolutiva, que si mal no me expreso, tiene que ver con tu tesis doctoral. Bueno, pues empezamos con César, cuando quieras, por favor. Bueno, yo vengo a seguir con la venta de la reología. La ponencia la he titulado Un realismo para la epidemiología. Así sí, el un aposta es uno, no es él, y tiene que ver con lo que ya estaba explicando esta mañana Carlos, pero que voy a repasar según los apuntes que me interesen, sobre todo para contextualizar el debate en las ciencias de la salud, en la filosofía de la salud y en la filosofía de la epidemiología, el debate en torno al problema de la realidad o el asunto del realismo. Y digo para la epidemiología, bien podría haber dicho para la medicina, o podría haber dicho para las ciencias de la salud, lo que sea, pero bueno, he elegido, he precisado un poco dentro de esa imprecisión que de por sí caracteriza la epidemiología, pero he precisado un poco, y quiero también justificar por qué, ¿no? Entonces, como me convendría repasar una serie de asunciones antes de entrar en el mismo contexto del asunto, pues voy a empezar hablando de por qué epidemiología, o al menos esbozarlo, aunque se terminará de perfilar a lo largo de la ponencia. ¿Por qué epidemiología? Bueno, basándome en la definición que ofrece una autora que se llama Nancy Krieger, que es epidemióloga, pero también es teórica de la salud y tal, en un libro que se llama Epidemiology and the People's Health. Ella nos enseña que lo que caracteriza la epidemiología es el estudio de la distribución de los estados de salud en las poblaciones humanas a lo largo del espacio y del tiempo. Entonces, pues bueno, estos componentes, salud, población, tiempo y espacio, distribución, son componentes que aparecen en las definiciones en prácticamente todos los manuales de epidemiología, con algunas excepciones que en el fondo se pueden definir según se acerquen o se aproximen a la presencia de estos componentes, ¿no? Entonces, bueno, en cada uno de esos componentes hay a su vez una serie de ideas implícitas, ¿no? En el componente de salud está implícito todos los conocimientos de todas esas disciplinas científicas que intervienen de alguna manera
en el saber sobre la salud humana en este caso, pues está la biología, está la psicología, está la sociología, etc. En el hecho de que sea población, ya nos pone ante que el interés de la epidemiología no es la caracterización del estado de salud a nivel individual, cuanto a nivel poblacional, entre grupos diferentes. Es decir, la pregunta que la epidemiología va a querer responder no es por qué tú has enfermado, sino por qué esta gente enferma y esta gente no. Así, dicho mal y pronto, ¿no? A lo largo del tiempo y del espacio, el espacio pero no medido como en física, ni el tiempo. Bueno, el tiempo a lo mejor es lo que más se parece, aunque bueno, al final acaban utilizándose más medidas, días, años, etcétera, no segundos. Y el espacio más tiene que ver con circunscripciones geográficas, definidas en función del contexto que según te lo exija, ¿no? Puede ser una planta de un hospital o puede ser países, ¿no? Y, como digo, distribución. Distribución hace referencia a un contraste, precisamente, en estos estados de salud entre las poblaciones en el tiempo y el espacio, ¿no? Y este contraste, la manera más común de expresarlo es con conocimiento estadístico, con herramientas estadísticas, por lo general, y cada vez más sofisticadas. Bueno, pues, mi idea es que la epidemiología, dentro de las ciencias de la salud, es el escenario más apropiado, probablemente por más cómodo, o más sencillo, o más ilustrativo, mejor dicho, por más ilustrativo, para ensayar la propuesta reológica, que es lo que al final de la ponencia voy a intentar hacer ver, ¿no? Y ahora, ¿por qué un realismo y no el realismo? Bueno, esto es un extracto de un libro de un filósofo de aquí de Málaga que se llama Antonio Diegues, que da clase de filosofía de la ciencia, es bastante conocido, aunque, de hecho creo que fue parte del tribunal que te dio, ¿verdad? No me acuerdo qué libro es, creo que es de finales de los 90, pero bueno, aquí dice caracterización del realismo. Me cojo solamente lo que me interesa, aunque pueda estar feo. El primer punto, existe un mundo que, al menos en algunas de sus características, es ontológicamente independiente de cualquier acto de conocimiento. Esto ya lo decía Carlos. La realidad es lo ontológicamente independiente. Y después, en el segundo postulado, criterio, lo que sea, dice, este mundo independiente es cognoscible en muchos aspectos de forma adecuada. Voy a prescindir del tercer punto, pero bueno, aquí hace un comentario a ese cuadro y dice, a la tesis 1 se le llama realismo ontológico, realismo de las cosas, y al segundo punto se le llama realismo epistemológico, realismo de las teorías, realismo de los conocimientos, ¿no? Bueno, yo una de las cosas que vengo aquí a decir es que ese no es el realismo que mejor muestra lo que sucede en la ciencia de la salud y particularmente en la epidemiología. Creo que la reología lo hace mejor, voy a intentar ver por qué, pero antes de eso voy a intentar demostrar por qué no este realismo es el mejor para solucionar los problemas teóricos, los problemas metafísicos, filosóficos que hay en la filosofía de la epidemiología. Bueno, ¿qué pasa si trasladamos este esquema o esta noción de realismo a la filosofía de la salud o de la ciencia de la salud, ¿no? Bueno, pues en la traducción se da en el dipolo naturalismo versus constructivismo, o así es como en los libros y en los ensayos aparece explicado. El naturalismo sería algo así como la posición realista, ontológica y epistemológica, según los términos de Diegues, por utilizar los suyos de referencia, mientras que el constructivismo sería pues la herencia del criticismo, el idealismo, el subjetivismo, si se quiere, ¿no? Bueno, aquí os resumo lo que serían un poco las posiciones que definen o que caracterizan el naturalismo en ciencia de la salud. Ellos dicen que las enfermedades existen, son entidades incluso, pueden conocerse objetivamente. Yo tampoco es que sea máximo experto ni mucho menos, pero yo no he visto tampoco que se metan mucho a decir qué es esto de la objetividad. Aprovecho para recomendar el artículo de Aurora García Carrera en el número 0 sobre la objetividad, que me parece súper pertinente. Dice, la realidad de las enfermedades no depende ni de nuestros métodos de conocimiento, ni de nuestros valores o deseos o intenciones, tal cual. Al menos de los métodos de conocimiento se pueden abstraer, ¿sabes? A lo mejor dirías, bueno, evidentemente que me hace falta, yo qué sé, un buen ordenador para calcular ciertas estadísticas, tal cual, pero no es eso lo que al final me da la objetividad, ¿no? Diría yo.
Y estas tres ideas están muy bien representadas en un autor de la teoría de la medicina que se llama Bush, que empezó a escribir en los 70, a finales de los 70, pero que sigue ahí prácticamente en lo mismo. Y él incluso se moja más, ¿no? Dice, la salud es una normalidad bioestadística para un grupo definido por edad, sexo y especie. Y la enfermedad es una desviación de esa normalidad funcional bioestadística. ¿Dónde se hace fuerte a lo mejor Bush? Pues probablemente en todas esas enfermedades que se abordan muy bien con el esquema, con la teoría fisiopatológica, histopatológica o en las enfermedades infecciosas, ¿no? Pero claro, de repente llegan una serie de señores muy críticos, muy observadores, y se dan cuenta de que esta forma de aproximar la teoría de la salud hace agua en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, acuden a los ejemplos canónicos, son todas esas enfermedades que ahora vemos que no lo son y que en algún momento lo fueron por cuestiones políticas o sociopolíticas. Una de estos ejemplos por antonomasia es la homosexualidad, que creo que fue el DSM-3 el primero que retiró la homosexualidad. Estamos hablando de los 70, creo recordar, ¿sabes? Pero hay otro ejemplo que es más antiguo, pero es muchísimo más chulo, por supongo que como pillé de lejos me marca más, que es la drapetomanía, que es la enfermedad de los esclavos negros que quieren escaparse. Es buenísimo. Entonces, claro. Pero bueno, no solamente tienen estos ejemplos los constructivistas para criticar la visión naturalista de la enfermedad, sino que también, pues bueno, tienen el complejo y amplio campo de la salud mental. Por ejemplo, el movimiento antipsiquiátrico también de los 60 y de los 70, dentro de ese movimiento la enfermedad mental no existe, es un mecanismo de control social. Ya ha quedado un poco más diluido a lo mejor la intensidad y la bohemia del movimiento antipsiquiátrico, pero está presente, por ejemplo, en discusiones en torno al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El TDAH, si encima metemos los intereses comerciales farmacéuticos, es un caldo de cultivo perfecto para que se discuta, si digamos que el TDAH no, el niño nervioso, bueno, sí. Bueno, admite discusión, ¿no? Pero encuentran el ejemplo. Pero es que incluso si fuésemos un poco más sutiles y también puntillosos, veríamos que hay ejemplos en los que el constructivismo también puede hacerse fuerte. Y tiene que ver incluso con la arbitrariedad de algunas definiciones de enfermedades o estados patológicos somáticos. Y voy a intentar poneros un ejemplo con la hipertensión arterial, que, bueno, se puede definir como enfermedad, aunque el hecho de definirla como enfermedad ya también es criticable, porque tiene muchas connotaciones patologizantes y medicalizantes y tal, pero bueno, incluso pensando que es un factor de riesgo. La hipertensión arterial, al final, en cualquier guía clínica, en cualquier manual, se va a definir por valores de tensión arterial, umbrales, que si se sobrepasan de una determinada manera, esa persona se le diagnostica de hipertensión arterial y tiene indicado o asignado un tratamiento, ¿no? Me invento los umbrales, aunque estaré cerca, pero seguramente me equivoco. 140 milímetros de mercurio en la tensión sistólica, que es la que llaman la alta, tengo la alta, ¿no? Y 95 en la diastólica, que es la baja. Si lo superas en 3 mediciones separadas, por aquello de evitar el sesgo de la medición, el síndrome de bata blanca y todo esto, entonces te diagnostican hipertensión arterial y en función de otras variables pues te asignarán uno u otro tratamiento antihipertensivo, ¿no? Pero claro, existe una estrategia, que se puede denominar incluso estrategia de salud pública, que es sensibilizar o especificar la definición de hipertensión arterial jugando con los umbrales. Si yo rebajo ese umbral y digo, no va a ser 140, va a ser 130, y no va a ser 95, va a ser 85, de golpe un montón de personas que ayer no eran hipertensos hoy van a ser hipertensos, y eso tendrá un tratamiento. ¿Y por qué lo habré hecho? Porque yo lo habré valorado. ¿En función de qué lo habré valorado? Bueno, pues probablemente de otra información, tipo, pues, con esta definición evito más infartos a la larga, por ejemplo. O no, eso habrá que verlo, ¿no?
Si encima buscamos ejemplos todavía más circunscritos dentro de este ejemplo, como es la población anciana, en la población anciana se relajan los umbrales, se les permite, por así decirlo, tener cifras de tensión arterial más altas. Por dos motivos fundamentales, porque hay que asegurarse de que, dicho en llano, llegue riego a la cabeza, y para eso pues prefiero mantener la tensión sistólica alta, que no se nos vaya, pero además que los antihipertensivos causan mareo, y un mareo en una persona anciana, una caída, puede ser fatal, ¿no? Entonces valoras que las consecuencias de una definición u otra, ¿no? Pues con estos ejemplos los constructivistas se hacen fuertes, y entonces cuando se exagera un poco la definición, pues como que podrían plantear unos postulados, unos criterios antagónicos directamente con los del naturalismo. La realidad de las enfermedades depende, o parece depender, de nuestros métodos y valores. Hay incertidumbre, variabilidad y coyunturalidad intersocial e intercultural en el conocimiento de las enfermedades. Por lo tanto, no cabe objetividad ni universalidad. Y las enfermedades, por lo tanto, las enfermedades, o muchas de lo que llamamos enfermedades, no existen o podrían no existir. Eso sería como la posición constructivista, ¿no? Pero claro, si os dais cuenta, todo esto sigue jugando con esto de dependiente-independiente. Porque al final, ¿de qué depende el constructo? ¿O qué es lo que queda como independiente del constructo? ¿Por qué el constructo lo tengo que definir como algo casi escindido? De hecho, en el fondo nadie puede ser constructivista radical. Al final, todos acaban... O sea, es muy común escuchar la frase no, los constructos inciden sobre la realidad. Pues entonces ahí... ¿Qué puente has tendido, no? Bueno, de momento he hecho un enfoque más bien tirando a clínico, pero ahora voy a intentar hacer la traducción a la epidemiología. En la epidemiología sucede varias cosas. Primero, lo que pues el baile de las definiciones. Evidentemente, como he dicho antes, si la epidemiología tiene un compromiso con la salud, va a arrastrar las definiciones que le permitan, o sea, que le cedan todas aquellas ciencias que contribuyen a estas definiciones: biología, psicología, sociología, etc. Pero el baile consiste en que la propia epidemiología va a volver a señalar a las ciencias más o menos básicas que la nutren para cambiar sus definiciones. Y un muy buen ejemplo, muy reciente, es con la pandemia de la COVID y todo esto que salió en las tertulias hasta que vomitamos de la transmisión aérea. Claro, es que había una clasificación súper rígida de qué es transmisión por gotas, qué es transmisión aérea y todo eso. Claro, todas esas definiciones se pusieron en tela de juicio cuando vieron que la distribución de la transmisión por COVID no se podía explicar con esas definiciones de transmisión por gota o transmisión aerógena según este peso, o sea, este tamaño en micra del virus y tal. Entonces al final resulta que unos estudios epidemiológicos le devolvieron la mirada a unas asunciones de carácter biológico y les dijeron: cambia tus definiciones. Bueno, todavía se está discutiendo, pero entonces ese es el baile de la definición. Pero además tenemos el juego de variables, que a su vez engancha con lo que justamente he escrito arriba, de la sociedad al tejido y de vuelta, ¿no? Primero, el juego de variables tiene una cosa que es el hecho de que el marco teórico, el método, la circunstancia, y esto es algo que le mola darse cuenta y decir a los constructivistas, va a influir mucho sobre la caracterización de la variable y la medición de la variable. Es decir, va a haber variabilidad circunstancial de carácter, vamos a decir, humano, por metodológico, por social, en la selección de las variables y en la medición de las variables y su tratamiento. Pero aparte, lo que vamos a encontrar, y esto es lo de la sociedad al tejido y de vuelta, es que las circunstancias sociales son un factor determinante de los estados de salud analizados en términos biológicos. Y ahí está, por ejemplo, todo el paradigma teórico de los determinantes sociales de salud que empezó a desarrollarse entre los años 70 también. Parece que en los 70 sucedió todo y después no sucedió nada. Con estudios, por ejemplo, que mostraron que existe un gradiente social del infarto. En aquella época todavía la sensación popular era que el infarto era una enfermedad de ricos. No,
El infarto se demostró que era una enfermedad de clases sociales bajas, con un gradiente claro. Se hicieron incluso estudios en oficinas. Veían que los puestos más básicos, los que están sometidos a más estrés, tenían más incidencia de infarto que los jefazos. Es decir, se mostró. Entonces, ese juego de variables en el que, y otra vez más, los constructivistas se hacen fuertes, aparentemente. Claro, es que son los roles sociales, son los repartos sociales, son los constructos sociales los que al final incluso influyen directamente sobre la salud. Pero claro, al final tú le tienes que decir, y el puente que has tendido, eso desde el constructo a la realidad, eso cómo lo haces, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con las independencias. Vuelvo a decirlo de antes. ¿Qué es independiente del constructo y de qué es independiente el constructo? Y aparece lo que aquí voy a llamar compromiso metafísico. El compromiso metafísico es el momento en el que te das cuenta de que llegas a aporías, por así decirlo, o llegas a cosas en las que tienes que, pues eso, o atrincherarte en tu naturalismo y explicar y exagerarlo, lo que haya que exagerarlo para cubrir todos los ejemplos posibles. De hecho, hay réplicas a Burs y Burs con sus contrarréplicas intentando decir, no, aún así mi normalidad bioestadística eso también lo cubre, tal. O exagerar el constructivismo, pero al final es una ilusión del compromiso metafísico porque desde mi punto de vista no se puede resolver. Y el ejemplo más claro de evasión o ilusión del compromiso metafísico para mí es el instrumentalismo, que en el caso de la filosofía de la medicina está también caracterizado bajo el rótulo de pragmatismo. Así se lo he leído al menos a un filósofo español que se llama Cristian Saborido, que a lo mejor también lo conoce. También el tribunal. También del tribunal, joder, ¿qué tribunal? Pues estoy citando al tribunal. No, es que tiene un libro muy bueno porque te da una perspectiva muy accesible y muy completa de la filosofía de la medicina, se llama Filosofía de la Medicina, pero además tiene un artículo muy reciente, de hecho creo que es un preprint todavía, en el que se para a pensar si el envejecimiento es o no una enfermedad. Bueno, ¿cuál es la conclusión a la que se ascribe Cristian Saborido? Que aparte me parece un crack, pero no lo compro. Es que da igual que sea o no una enfermedad, pero conviene actuar como si lo fuese. Es decir, al final es una especie de remodulación del constructivismo con sensibilidad a los conocimientos que aporta el naturalismo, pero bajo la óptica pragmatista. Es decir, al final lo que vuelva y va a imperar son los valores, pero no porque tenga que decir que hay una... O sea, al final ni siquiera acaba de pronunciar, es como que dice, no puedo solucionar el divorcio realidad-constructo. Voy a mirar para otro lado y decir, bueno, pues como sí. Utiliza un concepto que se llama metas epistémicas, que en mis palabras sería algo así como que sustituye el qué puedo conocer y cómo por el qué quiero conocer y cómo lo quiero conocer. Y eso es lo que me va a dar las definiciones, por ejemplo. Evidentemente, insisto, que este paradigma o esta visión teórica está un poquito más sensibilizada con los avances científico-técnicos, que los constructivistas muchas veces se atrincheran en Foucault, por ejemplo, y todas las políticas, que también, pero por lo menos esto ofrece más moderación, pero insisto, una evasión del compromiso metafísico. Y claro, entonces dice, nada de natural kinds, las enfermedades no son natural kinds. Yo estoy de acuerdo en que las enfermedades no son natural kinds, pero bueno, iremos a ver qué son. Pero él dice, determinaciones prácticas o pragmáticas, me conviene o voy a hacer como si esto es, como si fuese una enfermedad. Entonces, pues, vuelvo al asunto del realismo. ¿Todo esto por qué? Pues la noción de independencia de la mente. O miro para otro lado y soy un instrumentalista, o construyo puentes. Una cosa sobre el instrumentalismo que me gustaría añadir, para que veáis que no solamente está presente, o sea, que está presente en general en la filosofía de la ciencia, que me acuerdo ahora, una cita que quería leer, perdonad el acento, es de Nancy Cartwright, en un artículo que es sobre causalidad, se llama Mechanisms, Laws and Explanation. Y al final del artículo, cuando ya te ha vendido su máquina nomológica, esa especie de compendio que reúne en unos mecanismos y ley y tal, dices tú, hostia, pues tiene sentido. Y al final coge y dice, here we remain agnostic as to whether the general principles instantiated in the mechanisms which give rise to its behavior may be derived from, es decir, nos da igual, nos mantenemos agnósticos si lo que instancia estos mecanismos son change relating generalizations, si son generalizaciones de relación de cambio, Humean regularities, powers, or other causal or non-causal principles, and whether they may be associated with substances, events,
occurrence, continuance, or entities, va, total, como diciendo, me da igual lo que hay, no voy a hablar de eso, pero aquí tenéis mi epistemología. Pues eso para mí es evasión del compromiso metafísico, así lo veo yo, perdonad si soy un poco hooligan, pero así lo veo yo. Entonces, claro, pero es que realidad es otra cosa. O eso es lo que venimos a nosotros a defender desde la realología. Tengo primero el realismo de partida, o sea, las cosas en la lo que decía Carlos, insistí esta mañana, no necesito salir de la mente para en la mente ver que las cosas quedan como de suyo, como con su prius, como sí independiente de la mente. No hace falta salir de ahí, nos piden que salgamos, pero no. Y cuando ya estamos ahí, a partir de ahí podemos investigar y pues nos encontramos cosas como que las cosas de suyo dan de sí. Entonces realidad la vemos como efectividad en el sentido de interefectividad de procesos que se afectan unos a otros, es respectividad, funcionalidad, estructura, etc. Entonces claro, podemos sustituir todas esas nociones que se derivan como si fuese una especie de necesidad del realismo clásico o crítico, científico, como lo quieran llamar, el del independentismo de la mente, pues sustituimos objetos con propiedades por sistemas estructurantes de notas de, esto parecen palabras, pero bien hilado tiene su sentido, por sustancialidad, por suficiencia constitucional, que te exige hablar de qué es lo que permite o qué es lo que garantiza esa suficiencia constitucional. Bueno, pues lo otro, el campo, el proceso, habrá que ir viendo, ¿no? Y relación, que siempre se define como superviniente al objeto, a la entidad, tal cual, por respectividad, que intenta situarse en un plano más fundamental en el que no es tan fácil distinguir, por intentar simplificarlo, no es tan fácil distinguir, porque a lo mejor no tiene ni sentido, el relato de la relación, ¿no? Y bueno, y muchas otras más características, ¿no? Entonces ahora quiero decir qué es lo que necesito del análisis reológico, del realismo reológico, y que a mí me convenga, ¿no? Entonces, de todas las cosas que venimos investigando, que venimos hallando, estas son las que ahora mismo a mí más me convienen para llegar a la epidemiología. En general, es decir, de cualquier realidad, la noción de citerioridad sistemática. Nosotros decimos citerior para decir anterior formal, o anterior estructural, o anterior real. Es decir, como en vez de anterior en el tiempo, es anterior en forma o estructura. Entonces decimos citerior, y su opuesto sería ulterior en vez de posterior, ¿no? Pues, la idea de citerioridad sistemática, que hace referencia a que existe dentro de cada sistema, de cada cosa, que es un sistema, se le llama subsistema, pero casi de forma operatoria, no es que sean cajas dentro de cajas. Hay un subsistema con sus notas D, con sus características tal cual, que formalmente, estructuralmente es citerior, es anterior a otros que también pueden identificarse en ese mismo sistema. Intento poner un ejemplo, espero que no sea muy disparatado. En una célula es citerior sistemáticamente la nota de síntesis proteica, el hecho de que sintetiza proteína es citerior sistemáticamente a el peso atómico de las proteínas que sintetiza, lo que no quita que yo pueda hacer análisis buenísimo con el vuelo y la carga y el peso de las moléculas de la célula cuando por ejemplo cuando la disparo y la reviento y tal. Después otra idea es lo constitutivo de un sistema por distinción de lo que llamamos constitucional. Lo constitutivo, que se relaciona con lo que tradicionalmente se llama la... ¿Voy bien de tiempo? 5 minutos por ahí. Vale. Que se relaciona con lo que tradicionalmente se llama la esencia. Lo constitutivo es, por así decirlo, característico, lo que hace que ese sistema sea ese sistema de ese, lo que yo propongo llamar orden de realidad, aunque tenemos aquí una querella entre reólogos sobre si orden es la palabra más adecuada o no, pero con un ejemplo se va a ver más claro. Lo constitutivo de la célula tiene más que ver con la síntesis proteica que con la carga o con el peso molecular. O lo constitutivo de la neurona no es la carga eléctrica en tanto carga eléctrica, sino en tanto, con la metáfora de la información, la transmisión de la información y todo esto, ¿no? Intentando allanar el ejemplo. Constitutivo como lo esencial, como lo propio, como lo característico del orden de realidad, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y después también voy a intentar tirar de una propuesta que he intentado defender en el número 1 de la revista, que es que creo que se pueden distinguir, al menos para el análisis, 3 modos de estructuración. Utilizo prácticamente como sinónimo estructuración y causación, es decir, me permite el análisis causal.
Y bueno, yo he llamado a estos 3 modos de estructuración: transestructuración, extraestructuración y conestructuración. Intento definirlo rápido para no entretenerme. Tiene que ver con todos estos estudios sobre la causalidad top-down, transitividad en la causalidad y todo este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que se pueden distinguir en el análisis causal estructural la manera en la que tienen de afectarse. Por ejemplo, no es la misma precisamente la síntesis proteica sobre el peso atómico, el peso atómico sobre la síntesis proteica, o a nivel de un animal, la síntesis de serotonina y la conducta sobre la síntesis de serotonina, ¿sabes? Esa especie de niveles de orden de realidad en la que vemos lo constitutivo, la conducta del animal, lo constitucional, aunque lo pueda analizar, la síntesis de serotonina, y ahí hay una especie de causalidad. Pues ese tipo de estructuración, de influencia entre lo constitutivo y lo constitucional, yo se lo llamo transestructuración. Eso es lo que estoy llamando transestructuración. Sin embargo, creo que se distingue, por ejemplo, del hecho de que un comportamiento, un tipo de realidad, un tipo de efectividad pase, se reitere, se proyecte de un sistema a otro, como cuando en la reproducción biológica, o en la transmisión de plásmidos de una bacteria a otra, o en la enseñanza humana, o también en las vías transformativas convergentes. Es decir, cuando el hecho de que, por ejemplo, en una estrella en diferentes puntos se converja a hierro en un montón de puntos, hay una serie de vías que reiteran. Pues, en tanto reiteración de efectividad, en tanto repetición de unos sistemas en otros o a otros, a eso lo llamo extraestructuración. He propuesto llamarlo extraestructuración. Y por último, conestructuración, casi la más sencilla, aunque en realidad puede ser también la más compleja, que es cuando aparecen características, notas nuevas, pero que no suponen una reasunción o una integración de los sistemas que participan en la interacción. El ejemplo más sencillo para mí es el biofilm, la biopelícula de las bacterias. Por así decirlo, se analiza, se describe cuando se juntan un montón de bacterias, pero no los ha reasumido, no los ha reintegrado, como si yo tengo reintegradas mis células en mi conducta y mi persona. No sé si se entiende. O por ejemplo, pues yo qué sé, la presión de una mezcla de gases es la coestructuración de todas las moléculas del gas. Yo no voy a poder medir la presión en una molécula del gas, pero a nivel de orden de realidad no veo que sea distinto en la mezcla de gases que la molécula del gas, ¿no? Para entender. Y ahora, en el caso humano, que me interesa rescatar, la idea que está desarrollando Ignacio Clavero, que es la idea de noopraxis como lo constitutivo, lo esencial, lo propio del ser humano, ¿no? De la persona. El término es conflictivo. El modo de efectividad constitutivo de la persona es la noopraxis. Pues que tiene en cuenta la enseñanza de Zubiri, pero también tiene en cuenta el hecho de que no aprendemos sin hacer cosas, es decir, yo hago y aprendo haciendo, etcétera, ¿no? Y en la noopraxis entran, entre otras formas, los valores, o lo que los constructivistas llaman los constructos. Es decir, los constructos son una efectividad de la realidad humana, ¿no? Entonces, con todas estas herramientas, voy a la neurología de la epidemiología y veo que la enfermedad, la infirmeza de las personas es una infirmeza de la noopraxis. Y aunque yo la analice en términos biológicos, y de hecho sea absolutamente útil y pertinente analizarla en variables biológicas, solamente va a ser comprendida en tanto es una infirmeza de la noopraxis. Por explicarlo por ejemplo, la tragedia de un infarto en un deportista, por ejemplo, no es que el corazón no bombee, es que ese deportista no va a hacer deporte. Para entenderlo. El juego de variables, pues metafísicamente lo puedo analizar gracias a los modos de estructuración, o esto es lo que yo creo que se puede hacer, ¿no? Pues, la relación entre la variable físico-química humana y las variables propiamente humanas, el rol social, el estatus, o sea, el estado de ansiedad o lo que sea, tal. Metafísicamente pues los analizo con la transestructuración, estructuración o causación entre órdenes de realidad. Y la conestructuración y estructuración me permitiría analizar metafísicamente pues, coyunturalidades espaciotemporales, es decir, que dándose mismos tipos de transestructuración en poblaciones diferentes, como aquí se han heredado unos patrones diferentes, extraestructuración
o aquí entran en juego otras variables que se suman y se aditan de formas diferentes que aquí, a pesar de ser de alguna manera transestructuralmente lo mismo, las variables no tendrán los mismos valores porque estructuralmente y extraestructuralmente no serían lo mismo, ¿no? Y en el caso del análisis de los estados de salud de la noopraxis en tanto noopraxis, pues yo podré distinguir el polo objetival y el polo agencial, es decir, el hecho de que una persona, a ver cómo lo digo, pues es más difícil. Bueno, es que supongo que el polo agencial en la epidemiología de momento se estudia casi solo con estados psicológicos, y ahí ya también entraríamos en el conflicto sobre si es exactamente humano o no. El más sencillo para mí ver el polo objetival, que sería pues todo lo que tiene que ver con la institución, con lo que está ahí fuera, lo que está objetivado. Pero pues, puedo analizar, queda del lado del polo objetival cosas como el rol social, o queda del lado objetival cosas como el sistema de salud, por qué influye el sistema de salud en los resultados de salud, como por ejemplo, por qué se hacen más cesáreas en la privada que en la pública, ¿no? Por ejemplo. Y también pues los órdenes de realidad implicados y cómo se coimplican, ¿no? Bueno, pues esta sería mi propuesta, y concluyendo, partir en dos la vida humana no soluciona filosóficamente ni las limitaciones del naturalismo, ni las limitaciones del constructivismo, ni mucho menos la evasión del compromiso metafísico que yo veo en el instrumentalismo, en el pragmatismo. Y sin embargo creo, o intento defender, que la reología sí puede explicar metafísicamente la realidad que la epidemiología estudia. Y bueno, eso. Muchas gracias, César. Se ve un esfuerzo reológico, ahora sí, por pensar las cosas desde este marco teórico, y ya tendremos tiempo de debatir. Esto fue Filosofía Fundamental.